Buenas tardes, muy buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando con esta primera sesión del módulo 23 para lo que me presento con ustedes. Mi nombre es Carlos Manuel Sosa Sánchez. Soy licenciado en Sistemas Comerciales. Actualmente me encuentro estudiando la maestría en Derecho, en la maestría en Políticas Públicas, de Administración y Políticas Públicas, perdón. Y principalmente el enfoque que tengo es en evaluación y diseño de proyectos. Ese es el concepto que tengo y lo que es la orientación educativa de la que estoy formado. Por lo que nosotros vamos a estar trabajando durante este módulo con todo lo que es la parte del proceso administrativo enfocado en lo que es la estructura correcta que debe de mantener un proyecto. Antes de iniciar con esta presentación, les voy a compartir la diferencia que existe entre módulo 22 y módulo 23 para que esto quede pues un poquito más tranquilo y un poquito más relajado con respecto a la información. El módulo 22 está orientado a la resolución de problemas. El módulo 23 tiene una orientación del proceso administrativo, por lo que ustedes pueden recuperar la información de su módulo anterior, sin embargo, van a tener que adecuarlo a lo que es la parte del proceso administrativo, cosa que va a ser muy diferente a lo que ustedes estuvieron trabajando en el módulo 22, por lo que las instrucciones de cada una de las actividades que se elaboran en cada fase son precisas, por lo que aquí hay unos pequeños consejos que les voy a dar para que ustedes puedan pasar el módulo 23. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo primeramente? El módulo 23 está subdividido en 4 semanas. La primera semana se llama fase de planeación. En la fase de planeación estamos trabajando con la fase uno o la actividad integradora número uno y la actividad integradora número 2, que es la fase uno es la parte de la planeación, donde vamos a estar elaborando una introducción, el objetivo general, los objetivos específicos y las metas de una presentación. Presentación que de acuerdo a la actividad integradora le solicita una presentación dinámica. Por eso, muy claramente el módulo 23 dice tecnologías emergentes en administración y gestión, por lo que vamos a estar trabajando con puras tecnologías emergentes, porque estamos ya en un módulo de egreso, en un módulo de preparación profesional, donde se evalúa la ortografía, la sintaxis, el correcto uso de las justificaciones de los textos, un buen trabajo acorde a un nivel preparatoria. Hay muchos rubros que vamos a estar viendo a continuación que son evaluables. En la fase 2 trabajaremos con una justificación de ámbitos que solicitan un recurso de audio que dentro de las instrucciones dice precisamente un recurso de audio, por lo que no hay que olvidar los elementos que solicitan que no es un recurso de video. Fase 3, que es la semana 2, se llama etapa de organización. En la etapa de organización vamos a estar trabajando con el plan de acción, actividades, tareas y recursos, un diagrama de flujo y un recurso de video. En la fase 4 vamos a estar trabajando con un organigrama y un cuestionario y nuestra presentación. En la semana 3 vamos a entrar con lo que es la parte de dirección y control, que es los tiempos y diagrama de Gantt. Vamos a estar trabajando con esto. En la fase 6 la tabla de los escenarios, un cuestionario y una lista y presentaciones. En la tabla de escenarios es una técnica que se llama SA y que se encuentra dentro del estudio financiero. Y por último, vamos a estar trabajando en nuestra semana final con la construcción de una web y un recurso y video utilizando la información que estuvimos trabajando con respecto al proceso administrativo. Es decir, es muy importante que desde fase uno ustedes tomen a consideración las recomendaciones, porque todas las semanas están hiladas. Es decir, si salimos mal en fase uno automáticamente salimos mal en fase 2. Si salimos mal en fase uno y 2 esto va a repercutir en la siguiente semana, porque todo lo vamos a seguir tomando de las semanas anteriores. O sea que fase uno y 2 son consecutivas a fase 3 y 4 y fase 3 y 4 son consecutivas para fase 5 y 6. Todo esto está aislado con información, por lo que al momento de que nosotros hagamos caso omiso de las recomendaciones, esto va a repercutir en sus calificaciones finales y no van a aprobar el módulo. Esto es el contenido que tiene lo que es la parte de las 4 semanas. ¿Cómo se evalúa? Ustedes tienen acceso a la matriz de valoración, donde se resaltan ciertos puntos principales, entre los que está la actitud frente a la actividad, que es un 20%, y es donde se resaltan actitudes que enriquecen las fortalezas como la responsabilidad, la iniciativa, la proactividad y la creatividad.
La creatividad e innovación es un punto esencial que vamos a estar trabajando nosotros durante estas 3 semanas. ¿Qué entra la parte de lo que es la creatividad e innovación? En que entreguen un producto que esté bien alineado, que no tenga errores de ortografía, que esté acorde, como les acababa de compartir, a un nivel preparatorio. En el proceso de elaboración del producto tiene un 50% que eso identifican áreas de oportunidad como uso de fuentes de consulta. Aquí es tan, pero tan importante. Cualquier trabajo que presenten que no tenga fuentes de información es un trabajo que tiene acceso a menos 25 puntos de acuerdo a la matriz de valoración. Aún así, ustedes pongan dentro de sus actividades que no usaron fuentes de información, el manual de prepa en línea C basado en APA, a partir de la página 28, nos indica que debemos de usar y debemos de citar fuentes propias, fuentes de los software que estamos empleando. Esto viene explícitamente dentro de lo que es la parte del manual de prepa en línea C basado en APA, por lo que es muy importante para los estudiantes que no están colocando sus fuentes de información. Esto entra dentro de la parte de insuficiente y viene dentro de lo que son menos 25 puntos. Aún así tengan una calificación a lo mejor de 80, esto les va a repercutir en su calificación. Entonces, esto es importantísimo. También la parte de la argumentación y el análisis en general se aplica a los conocimientos que va adquiriendo. Esa es una parte fundamental de igual manera. El hecho de que nosotros argumentemos correctamente lo que se nos está solicitando. Vamos a ver ahorita en la presentación también cómo se estructura el objetivo general, cómo se estructuran los objetivos específicos y de acuerdo a las indicaciones que son las metas. También es muy importante el uso de las tecnologías que tiene un valor del 30%, y es donde resalto las fortalezas en la selección de herramientas y el manejo del proceso de información. Es decir, si están leyendo correctamente las instrucciones que se solicitan, ya sea que les den solicitado una presentación dinámica, un recurso de audio, un recurso de video, las herramientas que estén solicitando por cada actividad son evaluables, por lo que también es importante que nosotros leamos correctamente las instrucciones. Adicionalmente, vamos a tener acceso a lo que son esos espacios abiertos para el aprendizaje. A diferencia de otros módulos, ustedes están visualizando que se trabaja con la tecnología de Zoom. ¿Por qué la tecnología de Zoom? Dentro de lo que es el manual de los espacios abiertos para el aprendizaje que nos comparte Prepa Línea C, para que el estudiante tenga acceso a los puntos o al puntaje de lo que son los espacios nos indican que solamente los estudiantes que participen activamente durante la sesión son aquellos que son acreedores a esos puntos extras. Si entran pero no participan, no se les va a tomar en consideración. Y la participación activa en este módulo es de viva voz. Por eso estamos utilizando la tecnología de Zoom. Vamos a tener una interacción mucho mayor en el aspecto de que la temática, como es una temática abierta y la temática de un proyecto que ustedes están elaborando, pues vamos a tener lo que es la participación activa a través de sus micrófonos. Dentro de lo que es el menú de herramientas de la tecnología de Zoom, tienen para alzar la manito para cuando quieran participar y hacer una aportación activa. Recuerden que las aportaciones activas son basadas en el tema que estamos viendo. No dudas sobre las actividades, no dudas de qué van a entregar, eso no es una participación activa. Entonces, todos estos puntos son relevantes para que ustedes puedan tener acceso y que viene dentro de este manual que nos dice que el puntaje extra se otorga máximo 10 puntos extra sobre la calificación final obtenida, 10 sobre 100, a los estudiantes que participen de forma activa en los espacios abiertos para el aprendizaje del módulo. Si el estudiante ingresa pero no participa activamente, no se le puede otorgar el puntaje extra correspondiente a la exposición. Esto lo comparto y queda como evidencia para todos los demás estudiantes que no pueden accesar por el sentido de que pasa en todas las generaciones que han pasado durante más de 5 años por este módulo, en el que al final cuando ya ven una calificación que no está aprobatoria, empiezan a compartir de que sí participaron cuando no lo han hecho. Entonces, y como son accesos a 10 puntos extra que les puede ayudar, que si a lo mejor tuvo un promedio de 59%, esto puede hacer que tengan el 69, puede hacer que pasen el módulo, pues también es una parte fundamental. Recordemos que de igual manera los foros de clase son foros evaluables. Cada inicio de semana, los días lunes, yo aperturo los foros de clase y dejo unas instrucciones precisas para que ustedes puedan tomar en cuenta.
Dentro de las instrucciones precisas, vuelvo a lo mismo, el uso de las fuentes de información. Ustedes retoman la información de los navegadores, la copian y la pegan. Esto, dentro del manual de citas y referencias, nos indica que es un plagio académico, por lo que nosotros no debemos de hacer este tipo de actos de copiar y pegar sin citar la fuente donde estamos tomando. Por eso es muy importante que ustedes accesen al manual de Refalín CEP. Las réplicas a sus compañeros, no, la réplica de acuerdo a la RAE, a la Real Academia Española, nos indica que una réplica es una contradicción hacia un comentario. Es decir, cuando yo voy a replicar a mi compañero, yo le voy a decir lo contrario respecto a su mensaje. Es decir, si por ejemplo él colocó que a lo mejor que la tecnología de Trello que estamos viendo durante esta semana, tecnologías de administración y gestión, la tecnología de Trello es la mejor, yo investigo dentro de fuentes confiables a lo mejor alguna desventaja que tenga esta tecnología y yo voy a hacer algo contradictorio. De acuerdo a Resomer, en el 2023, dice que Trello es una tecnología que tiene una problemática dado que la versión de prueba solo te provee de ciertas herramientas. Entonces yo empiezo a hacer unas preguntas hacia mis compañeros. Si yo les coloco, yo estoy de acuerdo contigo, buena tecnología, gracias por tu aportación, no es una participación dentro de los foros de clase. Entonces, esto tiene una evaluación hasta el final de cada semana que igual ustedes van a tener acceso a visualizarla y realmente cumplieron con estos parámetros y estos puntos o estas reglas que se están estableciendo en cada uno de los foros de clase. Extensiones de tiempo. Las extensiones de tiempo están totalmente suspendidas para todos los estudiantes. Las extensiones de tiempo solo se van a otorgar para los y las estudiantes que tengan un documento comprobatorio que avale que no pudieron entregar su actividad durante la semana, dado que la plataforma es heteroflexible y tenemos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de lunes a domingo. El domingo la plataforma cierra a las 23 horas con 55 minutos para que ustedes puedan tener la entrega de sus actividades. Por lo que esto es una parte importante sobre las extensiones de tiempo. Y en el momento que yo solicite la extensión de tiempo, lo manda el correo del asesor virtual en turno, lo tengo que mandar con el justificante y tengo ya que tener la actividad que estoy solicitando para aperturar para el momento de solicitarla, se apertura, se entrega y se clasifica el momento. Esto es la instrucción referente a las extensiones de tiempo. Otro punto importante son las normas de comunicación virtual. Recordemos que las normas de comunicación virtual son ciertas reglas que nos utilizan para mantener, como bien lo dice, una comunicación asertiva dentro de estos espacios. No utilizar mayúsculas sostenidas. Cuando hagamos una réplica a sus compañeros, no poner el nombre de sus compañeros con completa mayúscula sostenida, porque la mayúscula sostenida indica una forma de grito. Entonces tenemos que estar trabajando con mayúsculas y minúsculas. Bien, esas son las reglas que vamos a estar trabajando. Adicional, también tenemos los informes de reflexión. Estos informes de reflexión también tienen una ponderación. Y recuerden que los informes de reflexión igual tienen sus instrucciones. Y dentro de las instrucciones nos dice, primeramente, que si estamos cumpliendo con la estructura que se solicita. Este informe de reflexión nos dice que debemos de elaborar 4 párrafos de máximo 10 líneas cada uno. Si yo entrego menos de una línea por cada uno, automáticamente nos hacemos acreedores a un 0%. Y que de igual manera, aunque yo lo haya mandado y el sistema nos dé 60%, el asesor virtual tiene acceso a quitar ese 60% si no estamos cumpliendo con la extensión que se requiere. Los informes de reflexión, las preguntas son las mismas que ustedes tuvieron en su informe de reflexión de módulo 22, por lo que pueden retomarlos, pueden hacer un machote y posteriormente ya con eso elaborarlo e ir contestando por semanas sus informes de reflexión. Todos estos elementos evaluadores en conjunto nos van a dar nuestro promedio final al final del módulo 23 para tener una calificación aprobatoria. Entonces, algo que les compartía era sobre lo que es el manual de Refalín CEP. Yo hice un extracto para los estudiantes porque siempre se vuelve una parte confusa en el aspecto de, es que yo no lo citaba en un módulo anterior. Se supone que ustedes como estudiantes han pasado por 22 módulos y que tuvieron un módulo de inducción. En este módulo de inducción debieron haberles comentado sobre el manual de Refalín CEP y que han trabajado durante 22 módulos. Cada asesor virtual debió compartirles qué son las citas, cómo se deben de realizar, qué son las fuentes de información, cómo debo de citarlas y de acordes al manual de prepa en línea CEP. Bien, las partes importantes que nos indica el manual de prepa en línea CEP es la cita directa corta, la cita directa larga, lo que es una autoría o autoría, lo que es autoría propia, que aquí viene la parte de actividades de aprendizaje, cómo citar fuentes propias. Y las fuentes propias se refiere, ¿por qué decir fuente propia?
porque ustedes van a trabajar con un proyecto que estaban elaborando en su módulo 22, o sea que ustedes van a retomar información de su módulo 22. Esa es la autoría propia, que es lo que yo voy a citar de mi módulo que tuve hermano. Posteriormente, algo muy importante también dentro de los espacios abiertos para el aprendizaje, que son las normas de comunicación virtual, es un poco de respeto hacia el asesor virtual con respecto cuando ustedes aperturan su micrófono, dado que se escucha lo que ustedes están platicando dentro de sus domicilios, o sea, donde están tomando la asesoría. Por lo que es muy importante tanto para el asesor virtual como para sus compañeros, esa parte de respeto mutuo, en la parte que nosotros debemos de escuchar la información activamente. Bien, como les compartía, también vienen lo que es las páginas de sitios web, si yo visito, autoría individual o colectiva, autoría institucional, lo que es los softwares, cómo citar los softwares, si yo utilicé Word, si yo utilicé PowerPoint, si yo utilicé Excel, si yo utilicé Canva, si yo utilicé Prezi, si yo utilicé Genially, si yo utilicé un recurso de audio, si yo utilicé un recurso de video, todos estos elementos son citados de acuerdo al manual. Y aquí le indica en el punto 4.10, software de aplicaciones móviles. Por lo que, como yo les compartía, que de igual manera, si opto por poner una presentación y le coloco imágenes de prepa línea C de generación 45, de cualquiera retomada de Google, de acuerdo al manual, tengo que citarlas, que viene abajo de lo que es la parte de las imágenes a citar, tengo cómo retomarlas, cómo lo tengo que realizar. Toda esta información viene dentro del manual, al cual ya se los he compartido. Entonces, estos son los puntos importantes del manual de Prepa Línea C. Bien, una vez que nosotros ya conocimos todos los elementos que son evaluables para que ustedes puedan tener el 100% de calificación, vamos a entrar de lleno ahora sí en la que es la parte de lo que es la información. Una vez más, les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Vamos a iniciar en esta primera semana con algo que se llama administración y gestión, donde el propósito principal de esta semana es que el estudiante se adentre a la historia de la administración y la historia de la gestión. ¿De dónde nace la palabra administrar? ¿Qué es administrar? Esto va a ser una parte muy importante relativamente con relación a lo que es la parte del sistema del proceso administrativo que consta de 4 etapas. Pero realmente nosotros decimos en el sistema administrativo, ¿qué es administrar? Administrar lo hacemos innatamente desde tiempos muy remotos. De hecho, mucha gente ha administrado a través de lo que es la parte de la recolección, lo que es los nómadas, también es de épocas muy antiguas, pero desconocíamos el sistema de elementos de administrar como concepto generalizado. Realmente la administración es muy generalizada y abarca diferentes campos, diferentes ciencias. Entonces dice que para poder entender la administración se debe de conocer la perspectiva de la historia de la disciplina, los hechos acerca de lo que ha pasado en situaciones similares anteriores y relacionadas con otras experiencias y otros conocimientos actuales. Es por eso la importancia de conocer la historia, origen y desarrollo de la administración. O sea, es decir, que cuando hablamos nosotros de administrar aparece desde épocas en las que el hombre comienza a trabajar en sociedad, como a través también de lo que era la parte del surgimiento de la administración, que es un acontecimiento de primera importancia en la historia social. En pocos casos que sí los hay, una institución básicamente nueva o algún nuevo grupo dirigente han surgido tan rápido como la administración desde principios del siglo. Pocas veces la historia de la humanidad es una institución formada por muchas personas, que eso lo diríamos nosotros que es una etapa de la gestión o de la organización, nos ayuda a nosotros a tener una responsabilidad asertiva de cómo organizar cada uno de los recursos que se requieren para poder mantener una sociedad. Recordemos que cuando hablamos de administrar, viene desde el horizonte, desde el preclásico, el horizonte clásico, el horizonte posclásico y la época colonial. Aquí vemos lo que es un esquema donde podemos ver cada una de las etapas importantes. Les voy a hablar a grandes rasgos todo lo que dice aquí. Una de las grandes etapas muy importantes que nos decía Adam Smith en 1975 es sobre la división del trabajo. Adam Smith proponía que la división del trabajo es tan esencial en cualquier parte de la organización. Realmente administrar, decía Adam Smith, oye, yo tengo una empresa, o yo tengo un negocio, pero yo no lo puedo llevar solo. Aquel proyecto que yo diga que voy a trabajar solo, es un proyecto que se viene abajo. Porque entonces, en ese sistema generalizado, yo voy a decir, a excepción que sea un microproyecto, hablando de una tiendita, hablando de una fonda, que ahí sí yo podría decir, por eso la plataforma que ustedes ven nos solicita un macroproyecto o trabajar con un proyecto social.
Los proyectos sociales tienen una naturaleza que siempre va a ser a largo plazo, o sea que el objetivo general nunca va a ser a mediano ni a corto plazo. Si yo diga, voy a hacer un proyecto social de concientización de la basura en tan solo un mes, en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses, pasa de ser un objetivo general a un sueño que no se va a poder cumplir. Por eso la naturaleza del objetivo general de un proyecto social es a largo plazo. Los objetivos específicos son a corto y a mediano plazo y las metas son a corto, mediano o largo plazo, dependiendo de la naturaleza de su objetivo específico. Pero bien, entonces, ahora me decías de la división de trabajo. Yo tengo que delegar responsabilidades. Tengo que tener un grupo selecto en el que yo necesite especializaciones. Y es lo que a ustedes les solicitan en la parte de su introducción. Ustedes tienen un pequeño speech o unas partes de preguntas detonadoras para que ustedes puedan crear su introducción. Realmente dentro de lo que es la parte del antecedente del proyecto o lo que es nuestro antecedente histórico del proyecto, realmente lo que les están solicitando es la descripción del problema. Cuando hablamos del proyecto o de nuestro anteproyecto que estamos elaborando, este anteproyecto tiene una introducción. La descripción del problema es cómo o dónde nació este problema. Yo debo de redactar primeramente dentro de mi introducción, ¿sí? En tercer persona, evitar la primera persona, o sea, decir mi proyecto, mi comunidad, mi colonia. O sea, estas palabras quedan obsoletas dentro de un proyecto de investigación. Como bien les compartí, estamos en un módulo de preparación profesional en el que vamos a trabajar con pura tercera persona. El presente proyecto que se denomina título de mi proyecto, ¿cómo lo titulé? La escasez de agua en la Ciudad de México. Es un proyecto que nace de la importancia que radica en una problemática generalizada que se suscita en la Ciudad de México, específicamente, a lo mejor yo quiero hablar sobre una colonia, la colonia, no sé, Azcapotzalco, ¿no? Y ya empiezo a delimitar el tema. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy delimitando mi tema de investigación al decir dónde lo voy a realizar. Por eso, una pregunta detonadora que les ponen es si el proyecto es local, estatal o nacional. Como sugerencia, lo más viable posible es que ustedes aterricen esta idea en un proyecto local. Si ustedes se van más por lo estatal o más por lo nacional, cuando lleguen a la semana 2 se les va a complicar cuando empecemos a trabajar con la gestión de recursos, porque vamos a trabajar con recursos materiales, con recursos tecnológicos, con recursos financieros y con recursos humanos, porque esto tiene una relación o una correlación muy directa con la sociodemografía de población. Por eso, dentro de la introducción, yo valido que ustedes estén delimitando correctamente dónde van a realizar su proyecto. Y que también un aspecto fundamental que les solicita dentro de la introducción, ¿quiénes van a ser sus colaboradores? Recordemos que tíos, primos, vecinos, cuates, amigos no son colaboradores. Ahí no van a accesar dentro de la introducción. Recordemos que lo que ustedes están haciendo es una propuesta de antecedentes o propuesta de proyecto, es decir, el proyecto que ustedes están realizando, ustedes no lo van a poner en marcha, no lo vean como que ustedes lo van a realizar. Ustedes están presentando una propuesta que, entre comillas, se la están vendiendo a Prep Limited para que sea evaluable. O sea, la función del asesor virtual es evaluar que ese proyecto sea rentable, factible y viable de realizar. Por eso, cada recurso que vamos a estar trabajando desde el objetivo general debe tener un objetivo general bien planteado, objetivos bien planteados, específicos y las metas bien planteadas, una buena justificación y así consecutivamente por semanas vamos a estar trabajando. Bien, otra parte importante dentro de lo que estamos viendo dentro del esquema, que es el horizonte, por ejemplo, clásico, hablaba sobre una administración centralizada. Cuando hablábamos de administración centralizada, se habla mucho sobre lo que era la parte de los egipcios. Dentro del horizonte clásico, por ejemplo, nos decía que en la estructura piramidal, que de ahí nace el nombre de esquema de jerarquías, en lo que era la pirámide de un faraón, se decía que en la parte principal o en la parte buena punta estaba el faraón y así constituía, estaba el faraón, los sacerdotes, estaba lo que era la cámara, estaba lo que hasta llegar a los esclavos. La administración centralizada se decía que solamente se derivaba en un solo poder, o sea, que era el poder, el máximo poder que era la persona, no había absolutamente nadie más. Todos rendían tributo a ese máximo poder, o sea, que se centraba. Entonces los esclavos tenían que hacer de todo para poder tener acceso a comida, para poder tener acceso a una vida digna. Y hoy en día esta administración centralizada ya ha cambiado y entonces tenemos una administración ya eficaz, que es la nueva administración que utilizamos en las etapas organizacionales. Y bien,
En la época colonial, que es la época más actual, hablamos sobre la explotación de la minería, surgen las nuevas encomiendas y el control de gremios y proliferación de haciendas, que es donde empiezan a surgir diferentes teorías sobre la administración, que es lo que vamos a ver a continuación. Dentro de las teorías más importantes que existen de diferentes autores, uno de ellos está considerado como el padre de la administración, que es Frederick W. Taylor o Frederick Winton Taylor. Hay cuatro autores importantes, que es José Antonio Fernández Arena, Agustín Reyes Ponce y Henry Fayol. José Antonio Fernández Arena dice que la administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado. Agustín Reyes Ponce nos dice que la administración es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo social. Henry Fayol, junto con Frederick Taylor, tienen una similitud en lo que es la parte de la definición de la administración. Henry Fayol dice que administrar es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar a través de la gerencia. ¿Cuál hace la diferencia entre otras teorías? Que aquí, por ejemplo, Fayol te dice a través de la gerencia. Frederick Taylor te habla mucho sobre la productividad, evitar la duplicidad de funciones, que es lo que cualquier compañía en la actualidad busca. Por eso, precisamente, cuando hacen una estructura organizacional y hacen lo que es la parte de planeación, identifican a lo mejor cuántos administradores voy a requerir para la parte de almacén, cuántos contadores, cuántos informáticos, porque si yo duplico las funciones y yo duplico lo que es la jornada laboral, pues entonces yo tengo más coste de productividad. Y si hablo de coste de productividad en la parte financiera, esto me va a generar un mayor ingreso per cápita, o sea que necesito más flujo de efectivo para que este proyecto sobreviva. Ahora bien, entonces, ¿qué es la administración? Administración es el acto de administrar, planificar, controlar y dirigir los diversos recursos con los que cuenta una persona, empresa, negocio u organización con el fin de alcanzar una serie de objetivos. A modo de ejemplo, todos administramos diariamente. Cuando hablamos aquí de lo que cuenta una persona, ¿por qué lo dice? Porque, por ejemplo, cuando vamos a una suposición, ¿no? Llega mi quincena y de repente tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar el teléfono, el internet, gastos familiares, empiezo a subdividir los gastos. Esto dentro del control o dentro de la gestión, esto es organizar, esto es administrar, porque yo tengo que prever cada una de las etapas del proceso administrativo para poder cumplir en tiempo y forma con la gestión de los recursos. La administración es una ciencia social que estudia las organizaciones privadas y públicas y las diversas estrategias de planificación, coordinación, control y dirección que se aplican en la gestión de recursos destinados para la optimización del funcionamiento de estas y garantizar el alcance de las metas propuestas. La forma como las organizaciones administran o se gestionan determinará si van a conseguir utilizar con eficacia los recursos para lograr los objetivos propuestos. Por eso, el papel del administrador tiene un fuerte impacto en el rendimiento de las organizaciones. En este sentido, la administración abarca el uso adecuado y eficiente de los recursos, tanto humanos, financieros, técnicos, materiales, cognitivos y sistemáticos. Esto que están escuchando en este momento son los recursos que vamos a utilizar en la siguiente semana, por lo que estamos viendo desde ahorita que cada uno de los recursos son indispensables. Imagínense que yo dentro de un proyecto diga que no necesito recursos materiales, que no voy a utilizar recursos financieros porque no sé dónde los voy a conseguir, pero no voy a necesitar recursos financieros. No voy a necesitar recursos humanos porque yo decidí que porque yo quiero, solo voy a trabajar yo el proyecto. Entonces, desde ahí ya tenemos una problemática en la administración, en la planeación de mi proyecto. Desde el momento que yo empiece a determinar que no necesito cualquiera de los recursos, un proyecto deja de ser viable. Y cuando yo hablo de la viabilidad del proyecto, quiere decir que cuando el proyecto deja de ser viable, es que no tiene la solvencia económica para adquirir deudas, o sea, que no va a tener la capacidad de poder enfrentar cada una de las actividades y tareas en un proceso de obtención de las metas y los objetivos propuestos. O sea, que es un proyecto que ahí se queda. Me voy a adelantar un poquito con estas etapas del proceso administrativo para que ustedes puedan ver lo que se solicita en la actividad integradora número uno. Bien, se acabaron los primeros 30 minutos de la sesión. Vamos a desconectarnos de esta liga y nos volvemos a reconectar con la misma para darle continuidad a los próximos 30 minutos, por favor.